La política no tiene relación con la ética. Bueno, esto lo dijo Maquiavelo y seguro que muchos políticos, por desgracia, piensan lo mismo. Vamos a intentar ver cómo un político, o mejor dicho, muchos políticos, dejando al lado la ética, utilizan el nacionalismo para lograr sus fines políticos. Maquiavelo también sabéis que dijo una frase que se convirtió en la causa de muchos conflictos. La guerra es la consecución de los fines políticos por otros medios. También Clausewitz dijo casi lo mismo porque es una frase que realmente es la causa de la mayor parte de los conflictos. Hoy vamos a hablar con Juanjo Prego, un invitado conocedor de Rusia que nos va a contar cómo es el nacionalismo ruso y la figura de Putin y su papel en la creación del sentimiento nacional ruso que desapareció en la época soviética y resurgió con la caída de la URSS. Empezamos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Juanjo es, muchos no lo conoceréis, pero es una de las personas que en el mundo de la comunicación en Internet mejor explica la sociedad rusa, porque tienes una característica muy interesante, que eres periodista, pero por otro viviste en Rusia mucho tiempo. Eso es, viví en Rusia 4 años y bueno, estoy casado con una persona rusa, hablo ruso y bueno, es un país que siempre me ha llamado mucho la atención y al que he seguido siempre de cerca. Pues tenemos hoy una labor compleja, que es intentar explicar a la sociedad el papel que tiene el nacionalismo en esta guerra de Ucrania y también cómo Putin va creando un sentimiento de nación que le sirve para estos fines, digamos, políticos, ¿no? Al final va creando un sentimiento nacionalista muy potente que hace a la sociedad, ¿no?, ser muy distinta a lo que la razón nos llevaría a una sociedad como la europea, ¿no? Es decir, ¿por qué Rusia es así? Es entendible en muchos conceptos, ¿no? A la gente le aconsejo que sigan tu canal en YouTube, Crónicas de la Estepa Rusa, o que te sigan en Twitter en Estepario Total. Vamos a intentar empezar el viaje, ¿no?, en vez de explicar cómo se crea el nacionalismo ruso, que a lo mejor lo hacemos después, con el primer paso que nos llevó a esta guerra, ¿no? Esta guerra, para mí, el primer pasito fue la toma de Crimea, ¿no? Por supuesto. A ver, Crimea siempre supuso una espinita para Rusia y para Putin. Al final, Putin tenemos que pensar que es una persona que ha sido criada en una mentalidad soviética. Entonces, para ellos, Crimea, toda la península, Sebastopol, era un orgullo y estaba la flota. No poder tenerla siempre supuso una espinita que tenían que cerrar, esa herida tenía que cerrarse, y las circunstancias se dieron en el 2014, cuando... Antes de hablar de 2014, Juanjo, sería interesante explicar por qué esa espinita. Es decir, Crimea es un territorio que así físicamente, gente que no esté muy al día de historia, no, pues Ucrania está claramente ahí, pero la realidad es que es un territorio que históricamente, una vez que fue tomado por Rusia, pertenecía a Rusia más o menos, nunca a Ucrania como república. Sí, fue Catalina la Grande fue la que lo anexionó y fue regalado a Ucrania en el año 54 por lo que era Khrushchev. No estoy, ahora me pillas un poco de... Pero digamos que Crimea siempre o desde Rusia siempre se ha sentido que Crimea era parte de Rusia y que no estaba en Rusia. Y Putin lo que ha hecho, o lo que hizo fue, digamos, el anhelo de mucha gente, devolver un territorio que se pensaba que era ruso y que no estaba por circunstancias políticas ajenas y que no estaba en Rusia. Y eso fue lo que hizo en el 2014. Eso, hablando con una chica, Alina, que hicimos un programa sobre las fake news, ella trabajaba en una empresa, Stop Fake, una organización, una ONG, que se encarga de romper las fake news contra Ucrania, ¿no? Y ella contaba que es cierto que desde la incorporación de Crimea a Ucrania sigue habiendo gran parte de la población rusa, pero sobre todo un elemento que era muy interesante en la época soviética es que se daban tachas a gente, jubilados del KGB, gente del ejército, y era como un lugar de veraneo y de retiro de gente vinculada a lo más potente del Partido Comunista, pero también posteriormente de Rusia, ¿no? Al final vivía mucha gente que no era ucraniana de sentimiento, pero es que aparte era claramente
rusa. Y eso es un elemento que hay que tener en cuenta en todo este movimiento de Crimea, ¿no? Sí, Crimea al fin y al cabo es un poco la zona de descanso de la oligarquía rusa. De hecho, prácticamente todos los oligarcas rusos tienen sus dachas actualmente en la zona de Crimea. Entonces es una cosa que para un país que básicamente gran parte del año pasa a unas ciertas temperaturas muy bajas, pues hombre, una zona como Crimea realmente es muy agradable. Entonces es verdad que siempre ha sido una zona muy deseada por esta gente ligada al poder o muy conectada con el poder, tanto en la época soviética como en la época actual. De hecho, el propio Putin tiene una villa allí. Sí, hay la famosa historia de un palacio, El palacio que, como el de Versalles, 2 veces. Sí, bueno, que nadie dice que es de Putin, nadie se atreve a decirlo, pero no, teóricamente nada es de Putin. Eso, sí. La declaración de bienes de Putin es muy graciosa porque realmente solo tiene un piso de no sé cuántos metros y un coche de no sé cuántos años. Esa es la declaración de que tiene. Sí, sí. Pero todo el mundo sabe que a través de empresas, amigos y tal, pues tiene mucho más. Lo que pasa es que no figura como sí, para dar la imagen de que eres un sacrificado por la nación, ¿no? Sí, sí. Hablando de la anexión, es una anexión en el 2014 que nos llama la atención por esos personajes de verde que aparecieron. Es cierto que también salieron soldados de los puertos, ¿no? Es decir, en Crimea hay que recordar que había unas bases militares rusas en alquiler y salieron a tomar posiciones. Y también parte incluso del ejército ucraniano, que era a lo mejor vinculado más a Rusia, con esos contactos que estábamos hablando del KGB y todas esas historias, se unieron a los rusos. Incluso hay un vídeo en aquel momento de aviones de combate ucranianos marchando, escapando para el territorio ucraniano, ¿no? Es un momento complejo ese 2014, muy distinto al Donbass, ¿no? Sí, es muy distinto. Cuando yo vivía en Rusia, cuando sucedió la anexión, y la verdad es que la ola de fervor patriota que hubo con la vuelta de Crimea a Rusia llamaba la atención. O sea, el pueblo, en general el ruso, vivió aquello como momentos de grandísima alegría. Para ellos, volver a Crimea, que volviera a tierra rusa, era un poco como, no sé, la tierra prometida. Otra cosa fue Donbass. Donbass fue una cosa que se encontró Putin por el camino, que alentó cierta manera, pero tampoco de una manera abierta. Hubo elementos como, por ejemplo, Girkin... Motorola. Sí, bueno, pero al final eso volvieron luego, ¿no? Pero gente del FSB que se movió ahí para, digamos, atizar un poquito el fuego nacionalista, pero que yo creo que se les fue un poco de las manos. Y realmente, cuando tú preguntabas en Rusia, oye, ¿y esto cuando en 2015, con las batallas de Kramatorsk, de Slaviansk, del aeropuerto de Donetsk, tú preguntas, oye, esto tú sabes dónde está, a un ruso normal, ¿eh? ¿Tú sabes dónde está Slaviansk? Decía, pues es que no. Muchos de ellos no te sabían ni situar. Entonces, había mucha diferencia de lo que suponía para el pueblo ruso, el pueblo de a pie, el rusito de a pie, lo que era la anexión de Crimea, alegría, alborozo, fiesta, todo maravilloso, con lo del Donbass, que era una cosa como diciendo, pues no sé, tendremos ahí un follón, pero tampoco sabe exactamente por qué. Para Rusia lo importante era Crimea. Lo otro vino, pues, y se lió. No, hubo ahí como independentistas, ¿no? Del Donbass, que hicieron, uno de ellos tomó una ciudad, al final el ejército ucraniano tampoco tenía capacidad de recuperarla, entonces ellos vieron una oportunidad o un marrón que, de hecho, se ve claramente que desde 2014 hasta el 2022 participa Rusia mandando tropas sin emblemas, es decir, sus verdes, la Wagner también, pero no tiene un claro objetivo de anexionarlo porque yo lo que tengo entendido, ¿no? Lo que quería era también dirigir un poco la sociedad ucraniana a través del Donbass. Claro, lo importante para Rusia no era tener tropas, no era controlar el Donbass, sino que Ucrania, digamos, siguiera los dictados de... Para Rusia y para Putin, Ucrania es un hermano pequeño, por así decirlo. Entonces, para ellos es impensable que el hermano pequeño vaya contra el grande. Entonces, cuando hubo todo el Maidán, cuando hubo toda la revolución de Maidán, ahí ya empezaron a ponerse las semillas de lo que ha estado utilizando Putin ahora. Para Putin, todo el gobierno que hay en Ucrania ahora no es legítimo, porque todo viene de un golpe de Estado que para Rusia fue contrario a sus intereses. Entonces, cuando tú no tienes ningún aprecio, no reconoces las instituciones políticas del país de Ucrania, habiendo incluso habido unas elecciones más o menos legales, como Poroshenko y Zelensky, donde ganó Zelensky, es un presidente legítimo. Entonces, cuando tú no reconoces eso por parte de Rusia, ya el siguiente camino tranquilamente puede ser la guerra, porque no reconoces ese Estado.
De hecho, en muchas declaraciones de los propagandistas rusos se aboga por la eliminación del Estado. Ucrania no debe existir. Ucrania debe ser borrado de la faz de la tierra porque no puede. Es el hijo pequeño que nos salió rana. Efectivamente. De hecho, en el tema del nacionalismo ruso, hay personajes, ¿no? Por ejemplo, hay Girkin, no hablas de él, pero hay teóricos, ¿no? Y pensadores. ¿Cuál podría ser un poco el sentimiento nacionalista ruso más potente o la guía, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un personaje que en los 80, Solzhenitsyn, aunque no es en sí un nacionalista extremo, sí que es la cumbre del nacionalismo, ¿no? El sentimiento nacional ruso, que en la época soviética se vio como ocultado por el nacionalismo soviético, que era casi el ruso copiado, pero en los 80 empieza a surgir ese nacionalismo ruso, con pensadores como Solzhenitsyn, y ahora mismo está este que se me acaba de nombrar. Dugin, justo. Bueno, Dugin es muy teórico. Dugin, a ver, cuando todo el mundo habla de que Dugin es el que alimenta las ideas de Putin, yo creo que Putin alimenta sus propias ideas. O sea, Putin coge un poco de aquí, un poco de allá, un poco de por aquí y lo une todo en una coctelera. Entonces, yo por lo menos no me atrevería a decir que sea Dugin el que le dicta las ideas. En uno de sus discursos utilizó también, no me acuerdo el nombre de otro filósofo, filósofo ruso, también muy nacionalista. Entonces, al final va cogiendo un poco lo que me interesa. No es que tenga un discurso, Putin no tiene un discurso de A, B, C, D y sigue, digamos, es completamente ortodoxo. No, se adapta y va moviéndose y ve que ahora le beneficia esto, coge esto. Está mezclando, en esta guerra hemos visto muchas veces cómo está mezclando conceptos tan extraños o diferentes como el antinazismo, como todas las políticas LGTB de Occidente. Entonces, ¿cómo casas todo eso? Sin embargo, Putin lo hace. Putin es capaz de meterte en un discurso. Estos son nazis y aparte son LGTBI progresistas. Entonces, estás hablando de un país dirigido por un presidente judío, pero que a su vez lo llamas nazi. Y que además son nazis que tienen ideas próximas de izquierdas porque son de... Entonces, te haces Putin tiene un batiburrillo que convence a su pueblo. Pero, no, y al de fuera, porque otra pregunta que tengo que hablar sobre ideología y preguntar, visto desde Rusia, ¿no? Un elemento que tiene también Putin en su ideología es el pragmatismo. Es decir, lo bueno que te admira a lo mejor de Pedro el Grande, te admira de Stalin. Y con él se volvió a hacer biografías en el aniversario de la muerte de Stalin, que casi había estado prohibida en épocas de Gorbachev, ¿no? Al final él va cogiendo de cosas, y como él dijo una frase que el que no recuerda bien la Unión Soviética es como que no tuvo infancia, ¿no? Y también aquel de que lo que peor le puso pasar al mundo fue la caída de la URSS. Pero por otro lado es casi un zarista que quiere volver al imperio zarista con la Iglesia ortodoxa y conservador para otras cosas. Es decir, ¿cómo sería la ideología de Putin para explicarlo a la gente que dice que es comunista? No. Putin es de todo menos comunista. Eso es lo que creo. O sea, es de todo menos comunista. Putin es capitalista. Es un capitalista y, de hecho, Rusia es un país súper capitalista. Ciudades como Moscú, o que es lo que puede conocer la gente, ciudades como Moscú o San Petersburgo son terriblemente capitalistas y el dinero es lo que manda. Pero a su vez ha cogido ideas de la Iglesia Ortodoxa, ha cogido ideas de presentarse al mundo como un garante de la historia o de la familia clásica, de los valores tradicionales, de esos valores que en Occidente se están perdiendo. Entonces, Putin lo que hace es presentarse al mundo como un señor donde hay ley, donde hay orden, donde todas las cosas son como son. Entonces, ni es ni comunista, ni es... no, es un señor que está creando, está intentando asemejarse a otros grandes zares y está intentando crear su puesto en la historia. Entonces, al final, el tiempo dirá, la historia nos dirá si Putin será recordado de una manera o de otra. Pero la idea de Putin es ser recordado como uno de los grandes. Claro, esto hay que recordar que Rusia, ¿no? En los años 90, cuando cae la URSS, viene el caos, viene la pérdida de nivel de vida, pérdida de referencias de la gente, ¿no? Es que hay que entender al Homo soviéticos, ¿no? Que pierde todo, pierde el imperio, se le van todas las repúblicas ex-rusas, ¿no? Ex-soviéticas o ex-rusas, como ellos en su concepción ven. Y claro, llega un momento con Yeltsin, que aquello no hay tal, y llega este hombre, al principio, con un mensaje bastante abierto a Occidente, incluso ayuda a Estados Unidos, el primero que llama en el 2001, cuando el 11S,
De hecho, hubo hasta rumores muy grandes donde yo vivía de que se iba a instalar una base de la OTAN. Ajá. O sea, se estaba hablando de eso. Pero yo creo que el Maidán lo cambió todo. A partir del 2014 la mentalidad de Putin cambió. Ellos siempre dicen que Occidente les traicionó, porque yo creo que Putin pensaba que se iban a sentar a la mesa con los grandes, pero realmente Rusia tampoco tiene mucho que ofrecer. Rusia al final es un país donde tiene muchas materias primas, tiene muchos recursos energéticos, pero realmente no produce mucho. Entonces, cuando tú vas a un país, tú vas a una reunión del G7, vale, yo te compro no sé qué, tú me vendes no sé cuánto, no sé qué. ¿Tú qué ofreces? Energía. Vale, bien, y ya está. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, al final es un país que no supo adaptarse al capitalismo. No supo adaptarse al capitalismo también por una razón, porque es mucho más fácil extraer unos recursos naturales, darlos, y además ese dinero realmente sí, llegaba a la gente, pero llegaba a la gente en una cantidad mínima, lo que llegaba era a los bolsillos de los oligarcas. Sí, en los bancos suizos, no en los efectivamente, bancos rusos. que básicamente los oligarcas ahora son los amigos de Putin. Rothenberg, Sechin, Kovalchuk, son gente de San Petersburgo en los que Putin confía absolutamente, y es una cosa muy importante para entender la mentalidad de Putin. Para Putin lo más importante es la lealtad. Cuando alguien le ha demostrado ser leal, Putin está con él, pero tienes que demostrárselo. Y esta gente que te digo, los oligarcas, le han demostrado que le han dejado, o sea, nunca le han abandonado ni en las buenas ni en las malas. Por ahora siempre han sido las buenas, o que siempre las buenas. Mira, podemos, hablando ya que estamos en este tema de los amigos de él, ¿no? Un poco hablar de las facciones. Es decir, pues tengo preguntas que hacerte de otras cosas, pero vamos a hablar un poco de las facciones. Los Siloviki, ¿no? Entiendo que en ese círculo de San Petersburgo, yo leí hace poco Los hombres de Putin, no me acuerdo el autor, un libro que dejé en la mochila, os lo iba a recomendar a vosotros, se llama Los hombres de Putin, en el que cuenta un poco su vida desde ser un agente del KGB en Alemania, encargado de algo muy interesante que era la compra de productos occidentales para el KGB, y la creación de empresas interpuestas para que cuando cayese la URSS se salvase el KGB y se salvase un poco lo que ellos llamaban a Rusia. Ya en aquel momento, años 80 y pico, 90, 80, ya estaban dando vueltas a que al caer la URSS había que levantar Rusia. Y se usó mucho el KGB. Y él después, cuando ya es jefe del FSB y es nombrado presidente, tira de sus amigos, ¿no? De sus ex amigos del KGB. Estos son los Siloviki. ¿Y ahí qué personas podemos estar hablando de ellos? A ver, yo creo que habría que diferenciar lo que son amigos de San Petersburgo, sí, que Putin ha ido colocando en las grandes empresas. Por ejemplo, Sechin lo está puesto en Rosneft, Kovalchuk está puesto en Bank Rossiya, que sería el banco de Rusia que le permite manejar muchas cantidades de dinero. Y luego están la gente que se ha ido encontrando por el camino en lo que es ya su vida en el Kremlin. En este caso, por ejemplo, gente como Patrushev, el jefe del Comité de Seguridad ruso, es una persona que también viene del KGB, que Putin confía en él. Shoigu es una persona en la cual confía mucho. Shoigu es de los pocos amigos que tiene Putin. Putin prácticamente no tiene amigos dentro de lo que es el Kremlin, ¿no? Sí, sí. Entonces, Shoigu hay que recordar que es el ministro de Defensa. Es el ministro de Defensa, efectivamente. Aunque va de uniforme, él es un rango militar como de protección civil. Sí, él empezó como ministro de protección civil, de hecho no hizo ni el servicio militar, creo. Entonces es una persona cual, digamos que Putin congenia. De hecho, muchas veces se habla de por qué Shoigu sigue aquí con todos los reveses y con todos los varapalos que se ha llevado el ejército. Pues porque es amigo de Putin. Y cuando eres amigo de Putin, estás en una liga superior, juegas en otra liga. ¿Eso, ¿no? O el balcón? Sí, entonces luego tienes gente debajo, por ejemplo, una persona en la que confía mucho Putin es Elvira Nabiulina, la presidenta del Banco Central ruso. Es una persona que yo creo que se le reconoce poco lo que está haciendo ahora en Rusia, está manteniendo Rusia. Eso sí que esa chica, en tu programa vi que un día hablaste de ella, y es muy interesante cómo va haciendo para que no caiga la banca rusa. Es decir, todas estas boicot que se hacen desde Europa, se les quita el SWIFT, se les quita el uso de tarjetas de crédito, ella fue creando unos sistemas para salvar. ¿Puedes explicar un poquitín más o menos? No, básicamente lo que hizo Nabiulina fue adelantarse.
viendo cómo podía suceder el... Porque en el 2014 se lo hicieron. Claro, Rusia sufrió mucho en el 2014. La pérdida de PIB ruso en el 2014, en el 15, fue muy grande. Entonces, claro, ya ahí le vieron las orejas al lobo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en ese momento hubo un momento de pánico y el rublo estuvo por 1 euro te daban 100 rublos. Era una barbaridad. Y Nabiullina ahí le vio las orejas al lobo y ya se pusieron a tener reservas, a conseguir reservas en oro, a conseguir reservas en yuanes, en dólares. Lo que pasa es que le ha pillado un poco fuera de juego el hecho de la reacción tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos de bloquear esos fondos, que tenían, digamos, esos fondos ese dinero siempre ha tenido la consideración internacionalmente de que es un dinero que no se puede tocar. Sí, es dinero de Estado. Es dinero de Estado, no se puede tocar. Entonces, el que se congelaran esos fondos, digamos, le ha dado un palo. Pero a su vez mantuvo el rublo a unos precios más o menos bajos. Era buenos. con el método, a lo mejor muchos lo sabéis, pero era el método de que si quieres comprarme gas y petróleo, lo pagas en rublos. Como no puedes comprar rublos en el mercado, había una cuenta interpuesta en la que la gente dejaba dólares y le daban rublos. Sí, y con esos rublos, una especie de operación triangular. Entonces, al final, lo que pasa es que, como las sanciones al petróleo básicamente han llegado tarde, en los primeros meses de la guerra, Rusia volvió a acumular gran cantidad. Claro, un precio altísimo. Claro, y acumuló gran cantidad de rublos que ahora le están sirviendo para mantener un poco toda la economía. Porque al fin y al cabo ahora la economía rusa está viviendo es una economía, no es una economía de guerra, porque no estamos en una economía de guerra todo volcado a la guerra, pero sí es una economía de semi-guerra. Entonces, todo lo que son las armas que hay que comprar, los sueldos que hay que mantener, las pensiones que hay que dar, cuando te matan al hijo, al marido, hay que dar un dinero. Todo ese dinero, ¿de dónde viene? Pues de todo eso que ha acumulado hasta ahora. Entonces, todo ese grupo de Sechin, de Kovalchuk, de Nabiullina, de Shoigu, de Patrushev, son gente que, digamos, es la que maneja un poco el cotarro en lo que es el Kremlin. Pero no nos olvidemos nunca de una cosa. La última voz, la voz cantante, es Putin. Si Putin dice, a este ahora me lo quitáis de en medio, te lo quitan de en medio. Llámese Shoigu, llámese lo que sea. Entonces, no nos olvidemos nunca de eso, que al final estamos hablando de un país que es una dictadura. Encubierta porque tiene elecciones y tal, pero es una dictadura. Sí. Se hace lo que dice Putin. De hecho, si ves, por ejemplo, ahora en la guerra, todos estos grupos de soldados que se están quejando de que no tienen material, de que lo están enviando a la batalla sin medios, no se dirigen al Ministerio de Defensa, se dirigen a Putin. Sí, sí. Por favor, Vladimir Vladimirovich, haga algo. Es como las revueltas famosas contra el mal gobierno y decían al buen rey. Es decir, la culpa nunca es del rey, es del mal gobierno. Es decir, eso es muy típico de las revueltas del siglo XVIII, en la que el pueblo no se levantaba nunca contra el rey, se levantaba contra los ejecutores. De hecho, hay una cosa muy graciosa. Cuando ya sigues la historia de Rusia y ves los discursos de Putin durante mucho tiempo, te das cuenta de que Putin prácticamente nunca da malas noticias. Cuando sale Putin a hablar, prácticamente es para dar ayudas a los profesionistas, para decir que sube el salario mínimo, para decir que las mujeres van a tener dinero para tener hijos, pero nunca sale a dar una mala noticia. Claro, las malas son los otros. Se lo comen los otros, claro. Sí, sí, sí. No, pero eso es una forma también de esa mentalidad, ¿no? del papá, ¿no? Del tío. Claro, pero eso te hace pensar y dice, ¿por qué Putin está tan valorado? Pues porque Putin realmente, la gente no tiene queja, porque siempre que sale en la tele da buenas noticias, es como Papá Noel. ¿Alguien se queja de Papá Noel? No, claro. Pues esto es lo mismo. No, esto sí, claro, sí. Eso al final tiene que ver con lo del control, ¿no? Es decir, la sociedad rusa está controlada como antes, ¿no? A todos nos viene a la cabeza, ¿no? Esas imágenes de la Alemania con la portera que ponía micros y escuchaba, con el hotel que escuchaban a la gente. A día de hoy no creo que sea así, pero o sí, eso, sí, cuenta. A ver, un caso que ha pasado hace poco. En una escuela una niña debió pintar una bandera ucraniana y debió pintar la bandera paz y tal, y por el chat de los padres alguien lo dijo y bueno, la niña la han expulsado del colegio unos cuantos días, al padre también no sé qué, y luego hay otra niña que publicó una foto con una bandera ucraniana y pone Niet vойны, no a la guerra, y la niña la han metido en un reformatorio. Al padre está preso en prisión condicional 15 días, no la dejan ver. Hay muchas cositas pequeñas
que te llevan a dar la sensación de que estás viviendo en un mundo donde... Bueno, de hecho, mira, una noticia el otro día, hace 2 o 3 días, a un tipo en el metro, iba yendo en el metro, pues tenía alguna imagen de algo contra la guerra, contra Putin, y la persona que estaba al lado lo vio, llamó a la policía y unas cuantas estaciones de metro después lo detuvieron. Entonces, eso es lo que ocurre... Es volver a la época soviética. Evidente. Y luego, aparte, lo que hablabas tú de la propaganda, ¿no? Cuando una de las primeras cosas que hizo Putin, además yo creo que fue de cajón, él se dio cuenta cuando llegó Putin, tuvo lo de la catástrofe del Kursk, se hundió, según él. Utanul, como al poco llega, sí, fue un marrón, sí. Entonces, hay unas imágenes que son muy, muy famosas, donde las madres de los marineros, porque pues, se quejan, le chillan, le gritan, diciendo que han hecho, no sé qué. Eso fue un trago muy amargo para Putin. Él se dio cuenta de que tenía que controlar los medios. Entonces, desde prácticamente 2001-2002, se ha dedicado sistemáticamente a eliminar cualquier tipo de medio contrario al régimen. No hay medios libres. De hecho, incluso al Premio Nobel de la Paz, a Muratov, al de Novaya Gazeta, lo han echado del país. No puede publicar nada. Es el Premio Nobel de la Paz. Entonces, no hay ninguna voz discordante. Y las pocas que hay, las hay a través de Internet. O bien en YouTube, o bien en canales un poco de Telegram, o lo que sea. Pero la gente de Rusia, básicamente lo que consume es televisión. Claro, Tú ves durante 20 años que te repiten una y otra vez que, especialmente en los últimos 8 años, 10 años de aquí, desde el 2014 por aquí, que Occidente está contra Rusia, que Occidente va contra Rusia, que Occidente quiere aniquilar a Rusia. A ver, si a ti te dicen una cosa una y otra vez durante 10 años... ¿Será verdad? No, y al final se te clava, ¿no? Se te queda aquí. Y después, aparte de la televisión, ¿no? El cine, en los últimos 20 años de cine de Putin, yo digo, hay películas muy nacionalistas, para crear un sentimiento de nación, el sacrificio, películas que sacan las glorias de Stalingrado, Leningrado, incluso hay alguna de extraterrestres que hacen lo mismo también. Yo vi una que en Moscú aparece un submarino nuclear y tal, que en el fondo es el sacrificio, ¿no? Por la madre patria, todo lo mismo. Es interesante, ¿no? Porque eso va generando también un sentimiento de nación y por lo menos también a los jóvenes del sacrificio, ¿no? Rusia es una sociedad muy militarizada. Yo en uno de los vídeos que hablo de YouTube te das cuenta de que los niños, de hecho ellos mismos, había una imagen muy gráfica que era, si sigues por el lado de los militares vas a tener una buena vida, vas a tener una buena pensión, vas a tener una familia ordenada, bien, con hijos que puedan estudiar. Si no eres militar, vas a ser un borracho, vas a ser una persona sin un futuro muy claro, vas a tener que pagar una hipoteca durante no sé cuántos años. Entonces, te están volcando hacia una vida muy militarizada. Las escuelas ahora, ahí existe una asignatura que se llama Cosas Importantes, donde desde los 8 años a los niños ya se les inculca patriotismo, pero desde el patriotismo luego ves que son capaces de montar en una escuela de primaria Kalashnikovs. Va un señor y le enseña, oye, ¿cómo funciona un Kalashnikov? A un niño de 10 años. Hombre, al niño de 10 años encantado con el Kalashnikov, qué bien, ¿no? Que esto es maravilloso y tal. Pero eso luego hay un grupo, una asociación que se llama Yunarmia, que es una asociación... Ese es el que es de Rusia Unida, ¿no? Una derivación. Es las juventudes del Ministerio de Defensa. Vale, no de Rusia Unida, que también tiene otras parecidas. Sí. Básicamente la que ha absorbido todo es Yunarmia, que son los que tienen del Ministerio de Defensa, que básicamente es una asociación patriótica donde lo que preparan es eso, gente, tanto mental como físicamente, para que luego después entren y den paso y entren al ejército. Sí. Entonces, es una ciudad donde desde pequeñito ya te van llevando. Entonces, tú te das cuenta, cuando tú llegas, la fiesta más importante en Rusia no es Año Nuevo, la fiesta más importante en Rusia no es la Navidad, la fiesta más importante en Rusia es el 9 de mayo. Cuando tú ves que en un país todo el mundo celebra una cosa que ya en Occidente, pues sí celebramos, bueno, sí, nos acordamos, pero no celebramos. Y ellos siguen utilizando... Yo cuando fui a Rusia estuve en agosto y todo el mundo te llevaba colgadas las... sí, te lo dan gratis, las cintas de San Jorge te dan gratis, luego también muchas veces te dan la gorra de pilotka. A ver, es muy típico. Entonces, los museos son gratis esa semana. Entonces, es una sociedad que sí que lleva muchos años ya, digamos, encaminada a ser... Está predispuesta a, por así decirlo. Pues yo creo que cumplimos el objetivo y solo
de esta visión, no todo el mundo le gusta esta visión, ¿no? No, es decir, hay mucha gente que escapó, huyó, se refugió para evitar participar en esta guerra. Se calcula casi 1 millón, depende de las cifras, ¿no? Sí, bueno, se habla de 1 millón, yo creo que es un poco demasiado. Habla más de 800.000, 700.000. El que tiene dinero, básicamente el que tiene dinero y el que tiene estudios, intentó salir ya antes. Y el que esperó, intentó salir en febrero, y el que todavía esperó todavía más, ya después de la movilización, ahí fue cuando dijo... Los 2 primeros días tal y después cerrar. Claro, entonces el que tiene dinero, te das cuenta que al final tienes un país donde no hay oposición, porque la oposición que está encarcelada, está reprimida, donde el que es de a pie, digamos, ya ha salido del país, con lo cual no es una oposición. Entonces te encuentras en un país donde prácticamente, pues no sé, te diría que el 80% de la gente es favorable al Kremlin, y cuando hablas de favorable al Kremlin es favorable a Putin. La última encuesta de aceptación de Putin da un 79%. Vale, son encuestas hechas en Rusia y que tienen sus... No, pero que está bien. O sea. Pero que el 79%, además con gran distancia, porque luego el que estaba por debajo, que era el primer ministro, Mishustin, creo que era un 50 y tantos, 55. O sea, Putin siempre está en otra liga. Entonces no es una cosa que digas, no, es que al final la sociedad rusa en general está a favor de la guerra. Y la última ya para finalizar, otro día volverás, Juanjo. ¿Hay recambio para Putin? No. En este momento es imposible decir un recambio. Hoy ha hablado un analista bastante famoso, hablaba de Medvedev, porque Medvedev ya le había demostrado a Putin que podía confiar en él, pero fueron tiempos muy diferentes. No hay un recambio. Y Medvedev, viendo o oyendo lo que dice, cuidadín, ¿no? Puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero no hay un remedio claro. Lo peor que puede pasar ahora quizá para Rusia sea una derrota, porque no, entraríamos en un estadio, en una fase donde realmente sería incontrolable. Sí. Una gran derrota rusa, un socavamiento del poder de Putin como tal, podría llevarnos a un escenario que, sinceramente, estaría más cercano a la guerra civil que a otra cosa. Pues, Juanjo, muchas gracias. Encantado. Que quiera saber más sobre Rusia, que vea a Estepario Total en Twitter o que lo vea en Crónicas de la Estepa Rusa en YouTube, un programa que yo sigo a menudo para aprender y ponerme al día. Y nada, muchas gracias, Encantado, Juanjo. Y gracias por haberme invitado. Había traído el libro de los hombres de Putin para que os recomendarlo, y como no lo tengo aquí, buscarlo. Es un buen libro de un estudio toda la vida, digamos, de Putin y sus contactos en el San Petersburgo, también con los puertos, con el puerto de San Petersburgo y una mafia que había por ahí en el puerto, muy interesante, como concejal y como secretario del alcalde. Muchas gracias, espero que este pequeño programa sobre el nacionalismo, Putin, su ideología y cómo funciona Rusia os haya gustado y os sirva para comprender lo que está sucediendo en el mundo, porque Putin es un actor de este juego de poder en el que, por desgracia, vivimos. Hasta la próxima semana, aquí en Juegos de Poder. Soy Francisco y espero que os haya gustado este programa.